Hola a todos y bienvenidos una vez más a Canal Independiente. Hoy tenemos una entrevista con el secretario de Acción Política del Partido Liberal, Jorge Martín. Bienvenido. Simplemente una pequeña corrección, es Partido Libertario el nombre. Libertario. Nada. Vale. Ahora hablaremos, si quieres, de por qué o tal, pero nada, muchísimas gracias, Samuel, a vuestro canal y a ti por esta entrevista, por darnos la oportunidad de hablar de nuestro partido, de nuestras ideas. A ti por aceptarla. En primer lugar, quería hablar de un concepto que sale mucho en vuestra página web, que es la ingeniería social. ¿A qué se refiere este término? Sí, bueno, el término se usa, hay mucha gente que lo usa, quizá combina, pero no siempre a lo mejor exactamente con el mismo sentido. Realmente el significado originario de ingeniería social es, bueno, las sociedades van evolucionando espontáneamente, van cambiando, pero la ingeniería social es digamos, la modificación intencionada o el intento de hacerlo por parte del gobernante de turno, de moldear la sociedad a su preferencia, usando para ello los recursos del Estado. Es decir, pues ya sea a través de fiscalidad incentivando cosas, desincentivando otras, de las leyes o haciendo obligatorias cosas, prohibiendo otras, etcétera, ¿no? Hay en diferentes grados o en diferentes aspectos. A veces administraciones de niveles distintos digamos, hacen ingenierías en direcciones contrarias, a veces incluso una misma administración subvenciona cosas contrapuestas. Es decir, entonces, bueno, por ejemplo, un ejemplo que es, digamos, es ajeno a España, pero que creo que es muy interesante históricamente, es en Francia. Si yo te pregunto qué idioma habla la gente, pues todo el mundo dirá, pues francés. Pues, sin embargo, en Francia se hablan otros idiomas, aunque son muy, muy minoritarios, algunos están al borde de la extinción. Pero, por ejemplo, cuando en la época de la Revolución Francesa, ¿Sí? El porcentaje de franceses que hablaba francés era menos del 15%. ¿Cómo se ha llegado a esa uniformización? ¿De forma espontánea? No. Mediante, bueno, a través de, por ejemplo, pues de el sistema educativo, de lo que son los medios de comunicación, etcétera, se ha ido, digamos, moldeando a la sociedad francesa en un sentido, en la preferencia de esos gobernantes que son lo que se suele llamar jacobinos, de ahí viene de Francia, ¿no? Que es como una idea uniforme y bueno, pues esto es un ejemplo ajeno. A veces es bueno ver ejemplos fuera para ver cómo es, pero en España tenemos a Porrillo. Por ejemplo, antes, en el régimen anterior con Franco, pues bueno, por un lado se fomentaba la Iglesia Católica, que era la religión oficial, el catolicismo. Por otro lado, la lengua castellana se primaba también enormemente. En épocas posteriores hemos visto comunidades autónomas que defienden, digamos, una uniformización con otra lengua distinta, incluso aunque haya zonas de esa comunidad en las que no se hable tanto. Por el contrario, también el fenómeno digamos, inverso simultáneamente, por ejemplo, las subvenciones al Instituto Cervantes, etcétera, cosas de este tipo para el castellano. Es decir, se está haciendo, digamos, cambios o se pretenden hacer cambios en la sociedad en un sentido y en otro. Por ejemplo, se subvenciona a la vez las celebraciones del Orgullo y la Semana Santa. Habrá gente, por supuesto, que le puedan gustar los dos y tal, pero normalmente pues, la gente que va al Orgullo pues, suele tener una visión menos favorable de la Iglesia Católica y la que va la de la Iglesia Católica al revés. Pero en este caso se subvenciona es casi como una diversidad planificada, ¿no? Todos estos ejemplos que te estoy dando son culturales. Mucha gente entiende la ingeniería social como algo cultural, pero no solo es cultural. Por ejemplo, el centralismo ferroviario, todo esto de los trenes de Extremadura, es decir, hay alguna persona o algunas personas pues que han decidido hacer un trazado, por supuesto, evidentemente tú no vas a tener trenes en pueblos pequeños, pero en Extremadura también hay ciudades, ¿no? O sea, para pueblos pequeños puede haber autobuses, otras cosas, ¿no? Pero en Extremadura hay ciudades, pero bueno, hay una serie de un eje radial, es decir, hay ciertas zonas que se consideran más importantes que otras, alguien lo considera. Yo soy de la Comunidad de Madrid, concretamente de la Ciudad de Madrid, con lo cual se puede decir que en ese sentido estoy en una zona privilegiada, pero una experiencia que yo tengo, que yo creo que es general, aplicable a las grandes ciudades, es lo mismo, pero a nivel de barrios. Es decir, tú, por ejemplo, yo he trabajado por temas que no vienen a cuento con el Ayuntamiento de Madrid en varias ocasiones y había, por ejemplo, pues decían que querían fomentar el turismo de compras. Te sacaban un mapa donde había unas zonas de la ciudad de Madrid que eran las del turismo de compras para fomentar, pues para gente que viniera de otros países y comprara en esas tiendas y tal. Pero mi barrio, que es un barrio periférico, pues no está en ninguna de estas zonas y muchos otros barrios y tal.
y nadie, no creo que mi barrio venga nadie a hacer turismo de compras, desde luego, pero al final a nosotros, a los libertarios, nos parece totalmente legítimo el lucro, el montar negocios, no hay nada de malo en ello, pero claro, una cosa es que una asociación de comerciantes de una zona pues ponga un anuncio en Londres o en París para fomentar sus compras, y otra cosa es que se haga a través de un concejal, que sea amigo de lo que es del ayuntamiento, ¿no? Sin embargo, el ayuntamiento lo que sí que tendría como competencia propia, que es mantener la vía pública, pues te encuentras las calles que no, pues que tienen baldosas sueltas, que la gente se tropieza, etcétera, ¿no? Es decir, aquí hay un intento de, sobre todo, de dedicarse a, pues un poco a lo que cada gobernante desea, más que a lo que tendría que hacer. Otro ejemplo también muy corriente es el tema de la natalidad, que en muchos países se fomenta de alguna forma. En China, por ejemplo, hasta hace poco al revés, lo que se hacía era prohibir tener hijos, etcétera, ¿no? Yo voy a poner, y con esto acabo con ejemplos, hacer un ejercicio mental. Supongamos una comunidad de vecinos, es decir, pues de una gran ciudad, de un bloque de viviendas, o de una zona menos poblada, pues de viviendas individuales, en fin, lo que es una comunidad de vecinos. Y en una reunión el administrador pues te habla de cosas como pues, bombillas fundidas que hay que cambiar, arreglar la escalera, todo el mundo lo vería normal. Hasta ahí todo bien. Pero ahora supongamos que el administrador se pone a hablar de que hay que hacer que los vecinos tengan más hijos. Oye, que es que los vecinos hablan entre sí en unos idiomas que hay que fomentar, impulsar o promover que hablen en otro idioma. Todo el mundo vería eso como algo delirante. Pero con el Estado normalmente la gente no lo suele ver tan raro, y yo creo que porque inconscientemente hay una gran parte de la población que tiene asumido que el Estado es el líder moral de la sociedad. Entonces los libertarios no creemos que el Estado sea el líder moral de la sociedad. El presidente del gobierno es un empleado nuestro. Es decir, es una persona que tendría que hacer, pero no es quien. Es decir, igual que al administrador de la comunidad le diríamos, pero ¿usted quién se cree que es? Para decirle a los vecinos qué idioma tienen que hablar o cuántos hijos tienen que tener o tal, pero ¿por qué no se le dice lo mismo al Estado, que es un proveedor de servicios comunitarios también, ¿no? Simplemente es una reflexión. Pues bueno, pues esta sería un poco nuestra visión de la ingeniería social. Entonces, la ingeniería social es cualquier control que ejerza el Estado en la vida de los ciudadanos que no tenga nada que ver con sus funciones básicas. Por así Sí, decirlo. digamos que el Estado, nosotros no somos muy amigos del Estado, desde luego, pensamos que el Estado debe ser lo más pequeño posible, pero en la medida en que haya un Estado, pues lo que tendría es que ocuparse de sus funciones concretas y no ser un agente de modificación social según las preferencias, es decir, limitarse a prestar los servicios que tiene que prestar y punto, ¿no? Nada más. No excederse de sus competencias, digamos. No jugar a ser el dueño de la sociedad. Lo segundo que te quería preguntar era que tu partido aboga por un programa liberal, ¿no? Como es obvio. ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Libertario y otros partidos que se abogan a sí mismos liberales? Sí, bueno, esto es un tema, los términos en España políticos, o supongo que también en otros sitios, pues son un poco elásticos, pero el término liberal yo creo que ya es de chicle directamente. O sea, el término liberal, pues en Estados Unidos, por ejemplo, liberal es socialdemócrata. Lamentablemente en España el término ha acabado siendo igual a sinónimo de conservador. Lo del liberal conservador, que yo creo que es que les debe sonar mejor que decir conservador a secas, pero esencialmente son conservadores y nosotros pues no lo somos. El conservadurismo es uno de nuestros adversarios políticos, ideológicos, con lo cual lo que ha ocurrido en nuestro partido finalmente en su cuarto congreso, el próximo será el sexto, en su cuarto congreso tomó una decisión que es la de renunciar a la etiqueta liberal. En la resolución se aclaraba que nosotros no renunciábamos a nuestras ideas, es decir, no cambiábamos de ideas. El libertarismo es heredero del liberalismo clásico, es una evolución del liberalismo clásico más profunda, pues digamos adaptada, actualizada si se quiere, pero aunque nuestras ideas fueran las mismas, en España decirle a alguien es que soy liberal, pues eso yo lo he visto porque yo entré al partido antes de ese cambio. Y bueno, es desesperante porque la gente ya te asocia a lo que no eres, ¿no? A lo que no defiendes. Entonces, bueno, antes decíamos pues, que éramos o bien liberales o bien libertarios, o decíamos que nuestra idea era el liberalismo libertario, y por cuestión de, digamos, de
se quiere de que se nos entienda mejor, de que no se vaya con una concepción previa cuando se nos encuentra. Nosotros lo que decimos ahora es que somos libertarios a secas. Que como digo es una evolución efectivamente del liberalismo clásico, pero desde luego no tiene, vamos a decir, nada que ver con la mayoría de la gente que se suele calificar de liberal o de los partidos que mencionan la etiqueta liberal en España, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia real, por así decirlo, entre el Partido Libertario y, yo qué sé, el Partido Popular? Bueno, habría que empezar a lo mejor por decir cuál es la similitud, que serían pocas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, los medios, de lo que hablábamos antes de ingeniería social, ¿no? Una herramienta potentísima de las principales de ingeniería social que tienen los gobernantes o que tiene el Estado es el control de los medios de comunicación. En España, pues hay un montón, hay una enorme proporción de los medios de comunicación que son de propiedad estatal. Ojo, cuando yo aquí digo estatal no me refiero a la administración central solo, sino también a la autonómica, municipal, que también es Estado, ¿no? Aunque no, en España se suele usar un poco distinto el término. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente el gobernante de turno tiene el control, o vamos, la mayoría de turno que haya en cada lugar, ya sea a nivel central o en una comunidad autónoma, tiene el control sobre esos medios de comunicación. Pero además, y esto no es muy conocido, esto es una cosa que yo conocí a raíz de entrar en mi partido, los medios de comunicación supuestamente privados tienen un control en España enorme por parte de la administración a través de licencias, subvenciones, también de campañas institucionales. En muchos casos el Estado es el principal cliente. Entonces, bueno, pues todos conocemos que hay grandes grupos de comunicación. Afortunadamente hay plataformas alternativas como esta en la que estamos, pero lo que son los medios convencionales, el Estado tiene un control, si no absoluto, pues prácticamente. En otros países no hay medios de propiedad estatal y no pasa nada. Y en muchísimos países los medios privados son privados de verdad y tampoco pasa nada. Entonces, defiende eso. Perdona que he dado un rodeo, pero lo que me preguntas, el Partido Popular o cualquier otro partido en España, no te digo ya el Partido Popular. ¿Hay algún partido en España que defienda que no existan medios de comunicación que sean propiedad de la administración pública y que además ni se subvencionen, es decir, sean totalmente independientes todos los medios? Que yo sepa, solo hay uno en el ámbito, digamos, en español en conjunto, es el Partido Libertario, el partido en el que estoy. Por ejemplo, nosotros también somos, que yo sepa, el único partido que se autoprohíbe en estatutos cobrar subvenciones. Es decir, hay partidos, por un lado Podemos, por otro, por ejemplo, Vox antes decía, no, estamos en contra de las subvenciones, pero como los demás las cobran, pues también nosotros Podemos empezó, de hecho, sin cobrarlas cuando llegó al Parlamento Europeo y a los 3 meses cambió de opinión, digamos. Nosotros, como lo tenemos en estatutos, es decir, es como es una cláusula obligatoria, ¿no? Porque realmente creemos que tanto los partidos políticos como los medios de comunicación tienen que ser independientes, ¿no? Entonces, yo no veo, o sea, puede haber algún punto en cada partido de similitud con nosotros, pero no veo que haya un partido en general de ámbito español que sea afín a nuestras ideas, vaya. Estamos solos, de alguna forma, por desgracia, me gustaría que hubiera más, pero no los hay. Igual con esto ya me responde la siguiente pregunta. Ciudadanos está realizando un proceso de refundación de cara a las siguientes elecciones y parece que igual no el próximo nombre, pero igual algo de lo que es la campaña va a ser la palabra liberales, que se van a definir como liberales. ¿Crees que defienden bien esta ideología o este término? Bueno, aparte ya del nombre que acaben eligiendo, la verdad es que si tú ves las comparecencias parlamentarias o cuando hablan, están todo el rato, antes no lo hacían, es que porque nosotros los liberales, porque una propuesta liberal, sí, es evidente que quieren asociarse con la marca liberal. ¿Lo son realmente? Bueno, pues lo que te decía antes depende de qué definición desde el término liberal, ¿no? Pero si pensamos en el liberalismo clásico del que derivamos nosotros, pues en mi opinión, claramente no. Entonces, te puedo poner varios ejemplos. No hablo de, pues no sé, hace un montón de años, total, te hablo pues en las últimas elecciones generales, el programa que tenía Ciudadanos en el 2019 para presentarse a las elecciones, de lo que se dice en ese programa. En ese programa se habla de una ley para aumentar la natalidad, lo que comentábamos antes de ingeniería social. Se habla, la frase creo que era literalmente de un sistema educativo y no 17.
Nosotros, el Partido Libertario, no estamos a favor ni de un sistema educativo ni de 17, sino de 47 millones de sistemas educativos. Bueno, a lo mejor me he pasado un poco, no va a ser uno por persona, pero en general que haya flexibilidad no solo territorial, es decir, que no porque tú estés en un territorio te tengas que tener un sistema educativo determinado, sino que haya opciones, haya escuela alternativa, haya posibilidad de otros sistemas de escolarización. En otros países ocurren, en países desarrollados, y no hay ningún problema, es decir, no estamos diciendo nada como súper raro ni nada de eso, pero Ciudadanos no defiende eso. Entonces yo creo que en general Ciudadanos, tristemente, digamos, es un partido que nació, digamos, en Cataluña supuestamente como alternativa al nacionalismo, pero en mi opinión, Ciudadanos claramente es un partido nacionalista. Es decir, en España se usa mal el término, parece que nacionalista es nacionalista vasco, nacionalista gallego, catalán, etcétera, pero en España hay muchísimos nacionalistas españoles, como en cualquier país, ¿no? Supongo hay del país, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, la época famosa de la foto de Colón. Yo, en otros aspectos de su programa, obviamente sí, pero en el tema nacional, por así decirlo, por entre comillas, yo creo que la postura de Ciudadanos era absolutamente distinguible, o es absolutamente indistinguible de la de Vox. O muy difícil, vale, a lo mejor no exactamente igual, pero poco se llevan. De hecho, competían en votos en ese sentido, se basaban mucho en este tema, en la unidad nacional, tal. Entonces, bueno, nosotros somos un partido, nuestro programa político marco nos define como profundamente internacionalista, no apoyamos el nacionalismo de ningún tipo y de ninguna escala, el español tampoco, claro, y obviamente pues no somos, pues en ese sentido, no somos partidos afines. Si nosotros el día de mañana conseguimos representación parlamentaria, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, y vamos a Bruselas y tal, pues dentro del entorno de los partidos que se podrían llamar liberales, que en otros países sí se puede usar a lo mejor el término de forma más adecuada, pues promoveríamos digamos, una vuelta, un retorno a los principios, no digo a lo mejor libertarios, que son como más profundos, pero digamos, llegando a acuerdos con otros partidos a defender más en lo que es los valores más puros del liberalismo clásico, ¿no? De libertad, de que el Estado no se entrometa, etcétera, ¿no? Por tanto, Ciudadanos no es tampoco un partido afín, ¿no? Antes de abordar la siguiente pregunta, fíjate que Ciudadanos se presentó en las primeras elecciones a nivel nacional diciéndose socialdemócrata. Sí. Fíjate el recorrido que tiene. En España yo creo que en parte es por el sistema electoral que tenemos, supongo que tampoco es el único factor, pero es muy corriente. Los partidos yo creo que son como abarcan muchos, pretenden captar a un público y casi al contrario, es decir, como abarcar un ámbito enorme. Y yo recuerdo, esto era casi hasta gracioso, Albert Rivera, o sea, en una época en la web de Ciudadanos ponía que era un partido de centro-izquierda. Y en la entrevistadora, en no sé qué campaña electoral, estaba diciendo, mientras todavía no lo habían cambiado, que luego lo cambiaron, le estaba diciendo, pues ustedes que son un partido de centro-derecha o algo así, y el otro no dijo ni mu, ¿no? Es decir, es un poco, se juega como a una cosa y a la otra, pero yo creo que realmente yo creo que en origen era un partido que era como el PSOE, como el PSC, digamos, algunos votantes del PSC echaban en falta que el PSC se opusiera más digamos, al nacionalismo catalán, en realidad también con una base de nacionalismo español, que creo que la había, y bueno, pues ese entorno es el que yo creo que dio origen a Ciudadanos, ¿no? Con esto yo no digo que no haya gente que pueda tener, como en cualquier partido, haya diferencias o que haya una postura más, digamos, más auténtica. Yo no sé lo que va a pasar en la refundación, no tengo una bola de cristal, pero basándonos en la experiencia previa, no espero que haya ningún cambio de fondo. A lo mejor de marca sí, pero de fondo no. A nivel internacional, ¿cuáles son los socios o los referentes del Partido Libertario? Sí, nosotros, bueno, de hecho, éramos miembro observador, nunca llegamos a ser miembro completo, digamos, de la Internacional Liberal. A raíz del cambio de etiqueta, pero esto no ya por el cambio de etiqueta, sino por cuando decidimos dejar de denominarnos liberales, sino también porque la Internacional Liberal quizá se había desviado un poco como de los planteamientos originales, pues bueno, decidimos salir de la Internacional Liberal y fundamos, porque nosotros somos uno de los partidos fundadores, de los partidos promotores, fundamos una organización internacional que es la IALP, en las siglas en inglés, de la Alianza Internacional de Partidos Libertarios. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, pues yo creo que el principal referente, que es otro de los partidos fundadores,
a nivel internacional del libertarismo. Es el Partido Libertario Estadounidense, el Libertarian Party, que es el más antiguo, se fundó en 1971. Es el más relevante digamos, en apoyo, en tamaño, si quieres. Tú sabes que en Estados Unidos hay un bipartidismo muy marcado, demócratas, republicanos, se van alternando, etcétera. Pero el siguiente partido, el tercer partido del país, es el Partido Libertario. De hecho, en las anteriores, si no recuerdo mal, fue bueno, pues cuando se competían Donald Trump con Hillary Clinton, el partido consiguió presentarse, que creo que fue el primero en la historia de Estados Unidos, el tercer partido en presentarse en todos los estados. Y, de hecho, según las encuestas, hay una ley en Estados Unidos que si tú superas no sé qué nivel en las encuestas, los debates te tienen que incluir en los debates, con lo cual los debates deberían haber sido a 3, deberían haber incluido a Gary Johnson, que era el candidato del Partido Libertario. Pero bueno, no se hicieron, no le llevaron a los debates, luego hubo un recurso, se ganó, pero como siempre a posteriori, con lo cual ya se había acabado la campaña, pero quiero decir que con diferencia el Partido Libertario de Estados Unidos es hoy por hoy el más fuerte. Esperamos en un futuro no tan lejano pues que haya muchos más partidos libertarios fuertes en el mundo. En Europa, por ejemplo, pues bueno, no tenemos, en realidad somos un movimiento joven todavía, ¿no? Con lo cual, lo que es en la Unión Europea, pues estamos nosotros. Te destacaría también al Partido Libertario, por ejemplo, de Países Bajos. Comentar, que no lo he dicho antes, la IALP, he dicho que somos miembros fundadores. Nuestro presidente, Daniel Martínez, fue desde el principio el vicepresidente de la IALP y desde épocas recientes el presidente interino es Roald Schomacker, espero haberlo pronunciado bien, que es una persona, él es de nacionalidad de Países Bajos, pero reside en España, es uno de los fundadores de nuestro partido, ¿no? Está también en el partido de allí. Y bueno, luego ya en el resto del mundo, sí me gustaría hacer como una mención, si quieres un poco emocional, ¿no? al Partido Libertario de Rusia, que, por ejemplo, pues, ha llegado a tener representación en el Ayuntamiento de Moscú como oposición. Y bueno, pues nosotros tuvimos aquí a una persona de ese partido, a Vera Kichanova, invitada en Madrid, que ya vive en Londres, evidentemente no vive en Rusia, ¿no? Y bueno, que por sus ideas pues pasó varias veces por la cárcel. El partido ahora mismo está en una situación de acoso por parte del régimen de Putin pues bastante grave, con encarcelamientos, etcétera. Y bueno, pues simplemente pues reconocer su magnífica labor a favor de la libertad y de nuestras ideas. Como última pregunta, tenía una pregunta abierta por si querías comentar algo que no hubiese dicho y quizás esa diferencia entre liberal y libertario. Bueno, realmente, ya te digo, es quizá más un término, en realidad el libertario sería como un liberal clásico adaptado al siglo XXI. De alguna forma somos más, digamos, como a un nivel más profundo que el liberalismo clásico. Es decir, nosotros defendemos lo que se llama un modelo minarquista, en que hay un Estado mínimo, el Estado es aquello que es obligatorio, es decir, los impuestos son obligatorios, por eso se llaman impuestos, no son donaciones, las leyes son obligatorias, no son como un contrato que firmas voluntariamente, es decir, en nuestra opinión, el ámbito que tiene que, digamos, regir el Estado tiene que ser el mínimo, el más pequeño posible. Por cierto, esto es algo que ponemos en la web, hay gente, bueno, pues ya un tema de disquisición teórica que teoriza si en un futuro la sociedad humana podría llegar a vivir sin Estado, lo que sería ya como el límite, pero bueno, nosotros somos un partido que trabajamos en el día a día, y eso no es un planteamiento filosófico. Lo que sí trabajamos es que hoy por hoy, pues el Estado, lo que comentaba antes, pues bueno, se limite a una serie de prestación de servicios que sean necesariamente comunitarios, y que en la medida en la que los servicios se puedan prestar de manera, digamos, más personalizada, más individual, con lo cual cada ciudadano pueda tener más presupuesto para organizar su vida de forma comunitaria, pero de forma libre, es decir, por libre asociación con otras personas, y también por contratos libres, es decir, un poco minimizar el tamaño del Estado, y eso es algo que probablemente excede los términos del liberalismo clásico, ¿no? Cuando nació el liberalismo, pues había monarquía absoluta, entonces, bueno, pues la reivindicación era, pues eso, que el rey no tuviera poderes extraordinarios, etcétera, sobre la vida de la gente. Yo creo que eso afortunadamente en muchos países está superado, por desgracia en otros no. Estoy pensando en Arabia Saudí, por ejemplo.
pero yo creo que lo que es el llamado mundo desarrollado, tal, creo que es el momento de dar un paso más adelante y a ser posible que el resto del mundo también lo dé, ¿no? En el sentido de llegar a un estado mucho más pequeño que interfiera lo menos posible en la vida de los ciudadanos, ¿no? Yo me acuerdo, hace años, recogiendo firmas por la calle, porque debido a la ley electoral tenemos que pedir los partidos extraparlamentarios firmas, pues una chica se me puso a preguntar un poco sobre el partido y tal, y más o menos le di una explicación por encima, sin entrar a lo mejor en detalles y tal, pero ya lo que entendí un poco era como que nosotros no éramos partidarios de que el Estado tomara partido por unas cosas, por otras, como que fuera neutral, y le pareció impresionante porque no se le había ocurrido que nadie pudiera defender eso. Entonces, un poco sí hay alguien que defiende eso y somos los libertarios. O sea, eso sería un poco quizás una definición un poco de andar por casa, pero para que nos entienda un poco todo el mundo, ¿no? Pues si no hay nada más que quiera decir, por mí ha terminado la entrevista. Pues por mi parte simplemente recordar que nuestra web es p-lib.es e invitar a la gente a que nos lea, cualquier duda que nos escriban al correo electrónico que viene y cualquier persona interesada en trabajar por una sociedad más libre que dé el protagonismo a las personas, a los individuos, a la gente digamos en particular y no al Estado, pues es bienvenida a esta casa común, ¿no? de trabajo. Dicho queda. Muchas gracias a ti por aceptar la entrevista y hasta la próxima. Hasta pronto.